Trae el disco, un disco metálico plano con distribución uniforme de carga eléctrica. Y lo vamos a analizar con la ley de Gauss. Entonces, este que está aquí, el negro, es el disco metálico real. Al ser un disco metálico, tiene una distribución uniforme de carga. Tiene radio R. Vamos a despreciar los efectos de la arista, del campo eléctrico que se dan en la arista, y únicamente vamos a considerar si el campo eléctrico que sale en una cara y en la otra cara de este plato. El vector diferencial de superficie, en ambos casos le llamé 1. El que está en amarillo es de superficie gaussiana, tenemos que encerrarlo en un cilindro igual, similar al del plato, y en el sentido opuesto tengo mi vector diferencial de superficie 2 y mi vector campo eléctrico 2, ¿ok? Tengo una carga positiva, entonces para una carga positiva las líneas de flujo, de fuerza o de campo comienzan en la carga y de ahí hacia el infinito, entonces hacia arriba y hacia abajo. Entonces, haciendo la integral por medio de Gauss, tenemos que la carga neta encerrada en esta superficie imaginaria llamada superficie gaussiana depende del medio, va a ser igual al medio en el que se encuentren, ¿sí? Se encuentran en aire, en un gas, en aceite, etc. Entonces, este producto de epsilon 0 por epsilon r nos indica el medio en el que están. Epsilon 0 es la permitividad del aire o del vacío y epsilon r nos indica el medio en el que se encuentran, ¿sí? Es la relación de epsilon 0 entre epsilon del material. Y el producto de las dos nos indica el medio en el que están. Eso es la integral cerrada de mi campo eléctrico punto diferencial de superficie. Entonces, este producto punto es un producto escalar. Vamos a ver la dirección y sentido de estos dos. Quedamos que este puede dar tres resultados, positivo, negativo y cero. Si el vector campo eléctrico y el vector diferencial de superficie van en el mismo sentido y son paralelos, el ángulo entre los dos nos da 0 grados. Como consecuencia, el producto punto del coseno del ángulo va a ser positivo. Entonces, este producto punto es el módulo del campo por el módulo diferencial de superficie. Ambos son positivos. Va a ser el módulo de mi campo, módulo diferencial de superficie por el coseno del ángulo 1. Este es el de mi primer vector, campo 1, diferencial de superficie 1. ¿Ok? Más epsilon 0 por epsilon r por la integral cerrada de mi campo 2, que es el que viene hacia abajo, diferencial de superficie 2, que es este de aquí, por el coseno del ángulo 2, que es entre el diferencial de superficie 2 y el campo 2, el cual también es de 0 grados. Como consecuencia, el coseno del ángulo nos va a dar en los dos casos 1. Este nos da 1 y este de acá nos da 1. De esa forma, como el disco es homogéneo, no tiene irregularidades y su distribución es pareja, es homogénea en todo el disco, los dos campos son iguales, son constantes, va a valer lo mismo. Todos los podemos sustituir, E1 es igual a 2 y eso lo podemos sustituir como E nada más. Entonces esto va a ser igual a E. Así lo dejamos. Y entonces la integral de la diferencial de superficie, ¿sí? Vamos a hacer ahora el cálculo de la superficie de lo que ya conocemos. El área de un disco circular lo determinamos como pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, con cualquiera de estas dos expresiones, aquí estoy utilizando pi por radio al cuadrado. Como son dos áreas, entonces va a ser 2 veces pi por radio al cuadrado por el campo eléctrico por epsilon 0 por epsilon r. Entonces, este 2 indica las dos caras de mi plato. Y de aquí vamos a despejar al campo. Entonces, tanto epsilon 0 como epsilon r pasan para abajo. Y 2 pi r cuadrada pasan para aquí abajo. Entonces, me queda carga neta entre 2 pi r' al cuadrado entre epsilon 0 por epsilon r. Esta es la ecuación que modela el campo eléctrico de un disco plano. Si lo ponemos en función de la densidad superficial de carga,
La densidad superficial de carga es la carga neta por unidad de área. Y aquí tengo la carga neta. Y el área va a ser pi por radio al cuadrado, esta de aquí. Entonces, sustituyendo esto por el valor de la densidad superficial de carga, ¿sí? Aquí tengo el valor de la densidad superficial de carga. Me queda que el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon 0 por epsilon r. Y es otra forma de poder expresar el campo eléctrico. Entonces, ya si nosotros queremos de aquí despejar para ver la densidad superficial, pues pasa multiplicando aquí. Y la forma completa de expresar el campo eléctrico, ya sea así, carga neta entre 2pi r' al cuadrado entre epsilon 0, epsilon r, teniendo en cuenta que esta r' al cuadrado es la distancia radial de la superficie gaussiana. Y sigma entre 2 epsilon 0, epsilon r, ¿sí? Nos da el campo eléctrico. Entonces tenemos dos formas de poder determinar el campo eléctrico, ¿sí? Y de aquí, si nosotros determinamos el flujo, ¿sí? El flujo eléctrico es igual a la carga neta entre epsilon 0 y epsilon r, ¿sí? Esto entre esto, este es el flujo, pasa para acá multiplicando, entonces nos va a quedar que el campo por 2pi r' al cuadrado por E, este es el flujo eléctrico. O carga neta entre epsilon 0 por r. Vamos a realizar algunos cálculos para poder determinar el campo eléctrico en una esfera de carga uniforme, en un cilindro de carga uniforme y en un disco plano de carga uniforme. Las expresiones con las cuales vamos a determinar el campo eléctrico en la esfera, aquí la tenemos, carga neta entre 4pi, epsilon 0 por epsilon r por r' al cuadrado, donde r' me representa el radio de mi superficie gaussiana. También como sigma entre epsilon 0 por epsilon r. Todo esto en newton sobre coulomb. Para el caso de un cilindro, tenemos carga neta entre 2pi L r', epsilon 0 por epsilon r, en donde r' es el radio de mi superficie gaussiana. También lo podemos determinar como sigma entre epsilon 0 por epsilon r, o en función a la densidad lineal de carga, entre 2pi r', epsilon 0 por epsilon r, y esto es en newton sobre coulomb. Y para el caso del campo eléctrico en un disco plano, el campo eléctrico lo determinamos como carga neta entre 2pi r' al cuadrado, epsilon 0 por epsilon r, o también es igual a la densidad superficial de carga entre 2 epsilon 0 por epsilon r. Entonces vamos a hacer el análisis. Aquí el valor de mi carga neta, aquí lo puedo determinar, ¿sí? Ahorita tengo 5 por 10 a la menos 6, esto es en coulombs. Y el valor del radio en metros, 0.1 metros. Tengo una longitud, en el caso del cilindro, de 20 centímetros a metros, 0.2 metros. Y con estos valores yo puedo determinar, ¿sí? Ya aquí el valor de mi campo eléctrico utilizando esta expresión matemática. Utilicé esta expresión matemática para determinar este campo eléctrico, la cual me da 449 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. En función a esta determino, ¿sí?, el valor de mi densidad superficial de carga, que va a ser el campo eléctrico por epsilon 0 por epsilon r en el aire, y da 3.97 por 10 a la 5 coulomb sobre metro cuadrado. Ya con ese valor, puedo determinar yo el flujo eléctrico con esta expresión, 564.97 por 10 a la 5 líneas de flujo, o con esta expresión, ¿sí?, que es 4 veces el campo eléctrico por pi por radio al cuadrado, con lo cual obtengo exactamente el mismo valor, 5.64 por 10 a la 5 líneas de flujo, en una distancia radial de 10 centímetros. En el caso del cilindro, ¿sí?, obtengo exactamente el mismo campo eléctrico que aquí. La densidad superficial de carga, 3.97 por 10 a la 5. La densidad lineal de carga, 2.5 por 10 a la 5. Con esta expresión y con esta otra expresión obtengo exactamente el mismo valor. Por otro lado, ¿sí?, comparando la densidad superficial de carga con esta expresión matemática y con esta, podemos observar que nos da exactamente lo mismo.
Y el flujo eléctrico con esta expresión y con esta otra expresión obtenemos exactamente el mismo valor. Finalmente vamos con el caso del disco plano. Determinamos el campo eléctrico por medio de esta expresión matemática. Aquí está mi campo eléctrico, 8.99 por 10 a la menos 6. Después pasamos a determinar la densidad superficial de carga con esta expresión, 1.59 por 10 a la menos 4, y con esta expresión matemática, la cual nos da exactamente el mismo valor. Finalmente determinamos el flujo eléctrico, carga neta entre epsilon 0 y epsilon r, 5.64 por 10 a la más 5, y en el caso de esta expresión, obtengo exactamente el mismo valor. Entonces, observen el valor del flujo eléctrico, ¿sí? 5.64 por 10 a la 5, ¿sí? 5.64, 97, ¿sí? Líneas de flujo por 10 a la 5, y vamos a variar este valor. En el caso de la distancia radial, vamos a ponerle 0.2. ¿Sí? Ahora vamos a estar a una distancia más lejos. Ahí el radio real está en 10 centímetros. Y ahí lo estamos alejando de la superficie. Estamos en 20 centímetros. Y cuando lo cambiamos de la superficie, pues el campo eléctrico disminuye. Pero vean qué ocurre con las líneas de fuerza eléctrica. Entonces tenemos que mi campo eléctrico disminuye ligeramente. ¿Sí? Disminuye conforme al radio de distancia de separación. Aquí está mi campo eléctrico. Luego aquí está mi densidad superficial de carga. Sufre alteraciones. Aquí está mi campo eléctrico. Lo mismo de este lado. ¿Sí? Aquí está el campo eléctrico, la densidad superficial de carga. Campo eléctrico, densidad superficial de carga. Pero las líneas de flujo 5.64 por 10 a la 5 permanecen constantes independientemente de la distancia radial a la que se encuentre. El flujo eléctrico 5.64 y flujo eléctrico 5.64. Estas son independientes. Las líneas que entran o salen, ¿sí? De la superficie gaussiana, todas estas líneas de flujo o de fuerza que entran o salen de la superficie gaussiana permanecen constantes.